Corría el año 2013 cuando Cynthia Mance empezó a prestar atención a una nueva vecina del barrio que tenía una peculiar forma de enanismo. Esta condición le causaba serios inconvenientes al momento de intentar llevar una rutina sin contratiempos. Además, podía verse que sus recursos económicos eran escasos y que no había ni amigos ni parientes que estuvieran cerca para hacerles más cómodos sus días. Mientras algunos vecinos se habían mostrado solidarios, tantos otros acusaban a la joven de poseer un comportamiento errático, violento y antisocial. Cynthia se acercó a ella con piedad. Lo primero que descubrió es que quien había llegado al barrio se llamaba Natalia. Lo segundo que pudo saber es que efectivamente Natalia no la estaba pasando bien. Era problemática y a menudo tenía brotes de ansiedad, sí, pero ¿quién era ella o el resto para juzgarla? Cynthia asumía que cualquiera en esa situación se mostraría igual de susceptible. Con cautela y dispuesta a no abandonar a Natalia a su suerte, la mujer siguió visitándola. De a poco se fue ganando su confianza e incluso le presentó a su esposo, un pastor, al que todos conocían como Antoine. Cynthia y Antoine tenían una enorme familia ensamblada de 10 hijos, se caracterizaban por sus labores sociales y nadie podía decir que no eran buenos samaritanos. Fue probablemente por su experiencia tratando con personas vulnerables que Cynthia logró en tiempo récord que Natalia bajara la guardia y se abriera con ella. Fue entonces cuando dio a conocer una información que dejaría a su vecina anonadada. Natalia aseguraba que aunque muchos se empecinaban en repetir que tenía más de 20 años, lo cierto es que apenas tenía 10 años. Lisa y llanamente expresó que sus padres adoptivos la habían abandonado. Pero no nos adelantemos. La historia que vamos a conocer en este video causó un enorme furor cuando salió a la luz y hoy está siendo revisitada por la aparición de nuevos documentales. Estas nuevas investigaciones brindan testimonios de primera mano a todos aquellos que estuvieran involucrados en esta escabrosa trama. Así todo, el asunto está lejos de tener una resolución y van a tener que ser ustedes los que elijan qué versión de los hechos creer. ¿Por qué los padres adoptivos de Natalia la acusaron de ser una mujer adulta que se hacía pasar por una niña? ¿Qué pruebas presentaron? ¿Qué investigaciones se hicieron al respecto? ¿Qué fue lo que dijo la madre biológica de Natalia cuando lograron dar con ella? Y más importante aún, ¿dónde está Natalia hoy? ¿Es verdad que volvió a tener problemas en su nuevo hogar? ¿Cómo responde a quienes siguen argumentando que es una estafadora y una sociópata? Para tratar de dar respuestas a estas y otras preguntas, es que vamos a sumergirnos en el extraño caso de Natalia Grace. Con este caso, nuestra intención es contar la historia real de algunas ficciones que están dando vueltas por las plataformas. Este caso, por ejemplo, se usó como base para la serie Good American Family. Si quieren que hagamos más casos basados en documentales o en series de ficción de alguna plataforma, ya sea Max, ya sea Netflix o cualquiera, escriban historia real aquí debajo. Si tenemos más de 500 personas escribiendo historia real y este video tiene más de 10.000 likes en 24 horas, vamos a hacer otro caso y ustedes nos pueden sugerir cuál caso quieren escuchar en este canal. Comencemos. Los Barnett deciden ampliar la familia. Para 2010, Christine y Michael Barnett habían logrado forjar una familia que vista de afuera parecía feliz y rebosante de oportunidades. Los dos adultos del clan habían estudiado en la Universidad de Purdue, habían logrado desempeñarse como profesionales y habían criado a 3 hijos, por los que profesaban un orgullo desmedido. De hecho, uno de esos niños, Jacob, que había sido diagnosticado con síndrome de Asperger, era un prodigio académico. Su comprensión de la física y de problemas abstractos matemáticos había dejado estupefactos a más de un docente, y los Barnett no paraban de repetirlo cada vez que tenían la chance. También dejaban entrever, para quien deseara prestar atención, los beneficios a los que habían accedido gracias a la próspera situación laboral que atravesaban. De este modo, sus vecinos podían saber de sus 13 televisores o sus 14 sofás sin nunca haber pisado su enorme casa. No quedaban dudas, los Barnett tenían el mundo a sus pies. Podían imaginar viajes, darse el lujo de una casa vacacional en algún destino paradisíaco o ponerse ambiciosos y pensar en cómo ampliar más y más sus negocios. Pero no fue eso lo que eligieron. En determinado momento los Barnett decidieron que querían adoptar a un niño que estuviera en una situación poco privilegiada. La decisión hizo que en el entorno más íntimo de la familia surgieran algunas posturas encontradas. Mientras un grupo creía que los Barnett estaban actuando con amor genuino y recurrían a una adopción para ampliar el círculo en el que poder brindar amor y contención, otros creían que solo se trataba de la postura forzada de 2 adultos que querían endilgarse una solidaridad y conciencia que en realidad
no tenían. De un modo o de otro, ni Christine ni Michael perdieron tiempo discutiendo sus razones con terceros y se dispusieron a ejecutar su plan. Y así fue como Natalia entró a sus vidas. Lejos estaban de imaginar que aquella familia soñada se convertiría en el epicentro de una pesadilla. Natalia consigue un hogar. Natalia Grace nació en Ucrania y a las pocas horas de llegar a este mundo, los médicos le recomendaron a su madre que la abandonara. Como ya dijimos, Natalia poseía una forma peculiar de enanismo derivada de una displasia congénita. Según contaría luego Ana, su progenitora, fueron los propios profesionales que la asistieron en el parto los que la impulsaron a dejar a la pequeña en un orfanato. ¿Las razones? Supuestamente le dijeron que cuidar de alguien con esas características no era una tarea sencilla, y lo mejor para todos era que procurara encargarse de que la niña nunca le faltara nada. ¿Ocurrieron así las cosas? ¿En qué año ocurrió esto más precisamente? Estas preguntas se van a volver de vital importancia en unos minutos, por lo cual vamos a regresar con Ana en breve. Por ahora nos basta con saber que efectivamente Natalia terminó en un orfanato y luego, por una adopción temporal, llegó a Estados Unidos. Las cosas, sin embargo, no fueron fáciles. Nuevamente no se sabe cuánto pasó entre una cosa u otra. De lo que sí quedó registro es de que Natalia pasó por diferentes hogares sin terminar de afianzarse en ninguno de ellos. En todos se atravesó además experiencias traumáticas. Una de sus familias de acogida se cansó de ella e intentó regalarla. Otra la volvió al centro de adopción, dado que uno de los adoptantes sugirió haber sentido algo extraño e inquietante en la chica. En este punto hay que aclarar que las personas con un diagnóstico como el de Natalia suelen ser un desafío complejo para familias que no están del todo preparadas, lo que deriva en colapsos por estrés y situaciones en las que es difícil separar sentimientos de hechos reales. Como sea, el ir y venir de Natalia terminó haciendo que su camino y el de los Barnett coincidieran en la primavera del 2010. En ese momento, Christine y Michael viajaron hasta Florida y conocieron a la pequeña, que según sus registros tenía 6 años. Sabiendo que las cosas no habían salido muy bien con los intentos anteriores, la agencia de adopción les propuso a los adultos que se tomaran la situación con calma. Ellos asintieron y comenzó un periodo de mutua adaptación que dio un resultado unánime. Todos se llevaban de maravillas. Los otros hijos del matrimonio se mostraron cariñosos con la recién llegada, y más temprano que tarde los papeles pertinentes fueron llenados. Incluso terminaría resultando sospechoso el modo veloz con que se realizaron trámites que por lo general demoran meses y significan varios dolores de cabeza para todos. En este caso la burocracia no fue hostil en absoluto, y de un día para el otro Natalia se estaba yendo a Disney con su nueva familia. De aquellas primeras vacaciones, que fueron una especie de bienvenida oficial, se conservaron fotografías donde todos sonrían. Nuevamente los Barnett se habían salido con la suya, pero las risas no duraron mucho. De hecho, las sonrisas se borrarían inmediatamente. A continuación, las cosas se pusieron solamente más y más extrañas. La sospecha de la familia. Tras la semana que la familia pasó en Florida, Christine empezó a mostrarse algo preocupada. Había cosas de Natalia que, aunque intentaba tomarse de modo relajado, le empezaban a quitar el sueño. La primera de ellas era que Natalia tenía vello púbico. Eso lo había descubierto al bañar a la niña. Al principio la otra se había resistido a recibir ayuda. Christine se había mostrado comprensiva los primeros días, entendiendo que la chica podía sentir pudor. Sin embargo, al tratarse de alguien de 6 años, supuso que no sería desacertado cerciorarse de que se estuviera higienizando de modo correcto. Cuando le contó su descubrimiento a su marido, ambos consultaron algunas páginas web y hablaron con pediatras de confianza. Todos coincidían en que la aparición del vello púbico en una persona de tan corta edad no era habitual, pero tampoco era imposible. Esto tranquilizó a Christine, al menos unas pocas semanas. Luego se convenció de que Natalia le estaba ocultando algo. La había visto escondiendo cosas en la bolsa de la basura y había visto manchas de sangre en su ropa. Michael escuchó a su esposa decir que la niña se comportaba así para que no supieran que estaba menstruando. El hombre siguió las mismas pistas que Christine y tuvo que admitir que las piezas encajaban. Otra vez buscaron por internet, nuevamente hicieron consultas telefónicas indirectas y trataron de comportarse como si lo que estuvieran descubriendo no los aterrorizara. Pero lo cierto era que sí. O al menos eso repiten hoy en día. Christine y Michael sintieron un miedo muy profundo cuando todos les dijeron que una cosa era tener vello púbico prematuro y otra muy diferente era indisponerse a los 6 años. Seguía sin ser algo imposible, pero ya se estaba hablando de un síntoma al que había que prestar mayor atención. Lo más lógico en un caso así es que los adultos infieran que el niño en cuestión debe ir al médico para realizarse estudios capaces de echar algo de luz sobre la situación. Y eso supusieron los Barnett que tenían que hacer, pero hubo otro hecho que terminó de desbaratar sus
buenas intenciones y los hizo entrar en pánico. Ese hecho tuvo lugar cuando Christine y Michael se enteraron, gracias a unos foros en los que eran activos colaboradores, que había en el mismo estado en el que ellos vivían otra niña con un enanismo similar al de Natalia. La pareja se comunicó con la otra familia y concertaron una cita de juegos. La idea era que las pequeñas pudieran conocer a alguien igual a ellas y los progenitores pudieran aprovechar la ocasión para compartir su experiencia. Aquello prometía ser una actividad gratificante y nutritiva para todos. Sin embargo, la cita de juegos se vino abajo apenas todos se encontraron. Y es que la familia de la otra niña se sintió algo confundida con la situación. Natalia se veía muy mayor que su hija, siendo que en teoría ambas tenían la misma edad. Al lado de una niña de 6 años, quedaba más en evidencia que las facciones de Natalia eran angulosas y adultas, a la vez que se notaba el mayor desarrollo de su cuerpo. Los Barnett, reunidos por primera vez con una persona que tenía las mismas condiciones que Natalia, también se percataron de esto y no pudieron disimular su conmoción. Según declararía Christine después, Natalia no tardó en ser consciente de lo que todos estaban pensando e inmediatamente comenzó a comportarse de un modo más infantil que de costumbre, como si estuviera preocupada por no levantar ninguna clase de sospechas. Pero claro que para eso ya era tarde. ¿Acaso Natalia no era consciente de su edad y era víctima de una serie de negligencias? ¿Era quizás una adolescente con problemas madurativos? La posibilidad de un error seguía latente. Sin embargo, luego de aquella tarde de la reunión fallida, la familia empezó a tomar otra postura. Ya en el camino a casa, Christine y Michael miraron a Natalia con otros ojos. De pronto, llevar a la niña al médico pasó a segundo plano. Estaban seguros de que Natalia no era quien decía ser. Una psicópata entre nosotros. A partir de entonces se desató una intensa oleada de paranoia dentro del hogar de los Barnett. Los berrinches, habituales en Natalia, se volvieron para ellos un síntoma de amenaza. A su vez, el modo desenvuelto que tenía la chica para expresarse, algo que hasta ese entonces habían visto como una gran virtud, se convirtió en una razón más para acusarla de mentirosa. Y es que los Barnett empezaron a repetir que Natalia se estaba haciendo pasar por una niña cuando en realidad no lo era. Las preguntas se agolpaban. ¿Cómo podía ser que había engañado a las personas del orfanato? ¿Nunca se habían dado cuenta? ¿O es que acaso el orfanato también era parte de este complot? De repente comenzaron a dudar de todo. Christine consideraba que estaban conviviendo con una psicópata, cosa que vio reforzada cuando el accionar de Natalia se volvió más y más impredecible. La mujer aseguró que en un par de ocasiones había despertado por las noches para encontrarse con la chica mirándola desde la oscuridad, con un cuchillo en la mano. Y no solo eso, también mencionó que en una ocasión Natalia la había empujado contra una cerca electrificada y en otra había intentado envenenarle el café. En su cabeza todo estaba más que claro. Al haberse dado cuenta del engaño, la otra solo estaba intentando silenciarla. Al menos esto fue lo que contó en la justicia una aterrada Christine. También contó que Natalia tenía arranques de ira en los que no paraba de insultar, que era propensa a hacer toda clase de comentarios sexuales y que golpeaba y humillaba a su hijo menor. El veredicto de los profesionales fue internar a Natalia en un psiquiátrico. Según un informe que data de aquella época, la chica era un peligro para su entorno. Aunque los Barnett dijeron que hubo un diagnóstico que definía a Natalia como sociópata y que incluso la chica había hecho confesiones a algunos médicos, no hay registros reales del asunto. Lo que sí se sabe es que al tiempo Natalia fue dada de alta. Algunos rumores dicen que la prefirieron dejar libre porque era inmanejable y en poco tiempo había generado un caos entre los otros pacientes. Cuando Natalia estuvo de nuevo en la casa, Christine, alegando que no se sentía segura, se mostró dura con ella, llegando a hacerla dormir en la terraza como castigo. ¿Y en qué terminó aquello? En vecinos que, cansados de los gritos que provenían de aquella casa antaño tan armoniosa, decidieron llamar a las autoridades. Entre quienes tomaron el caso, la pregunta crucial no tardó en hacerse oír. ¿Era realmente Natalia el monstruo que todos planteaban? Según Michael, fue un detective involucrado en la investigación quien les recomendó que reajustaran la edad de su hija. Y así fue como en 2012, menos de 2 años después de haber sido adoptada, un juez de Indiana acordó modificar la fecha de nacimiento de Natalia. De un segundo a otro, la chica pasó de tener 8 años a tener 22. ¿Con qué pruebas se llevó a cabo este procedimiento? Con los testimonios de los Barnett, por ejemplo, que incluso mostraron fotos para mostrar cómo en los últimos meses Natalia no había cambiado en absoluto, siendo que los niños son de cambiar mucho en esa etapa. También se tomaron muestras óseas, pero teniendo en cuenta la enfermedad de la chica, las mismas bien podrían haber sido engañosas. De un modo o de otro, Christine por fin respiró aliviada. Si su hija adoptada ya era mayor de edad, eso le quitaba la responsabilidad de tener que velar por su bienestar con apoyo emocional y financiero.
En lo que a los Barnett concernía, Natalia era una estafadora que merecía quedarse sola, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Abandono de persona. La familia no perdió nada de tiempo. Empacaron las pertenencias de Natalia e instalaron a la chica en un apartamento que alquilaron en Westfield. Allí la libraron a su suerte, aunque en las primeras semanas procuraron dejarle bolsas de comida en la puerta de su hogar. Natalia no se adaptó a su nuevo entorno. Estaba en un complejo de departamentos con una comunidad de vecinos muy unidos, que vieron con malos ojos su actitud siempre pendenciera. Esto hizo que la chica se volviera más hostil y las llamadas al 911 se hicieron habituales para los residentes de aquel domicilio. Natalia no solo increpaba y amenazaba a otros, sino que acosaba a los hombres que pasaban por su puerta. Dicen que por ese momento hizo nuevas confesiones, como que era cierto que había querido matar a su familia. Esta declaración la habría hecho para asustar a quienes le pedían que por favor respetaran las reglas de convivencia. No está claro si las cosas realmente sucedieron así. Lo que sí sucedió es que los Barnett se enteraron de lo que estaba pasando y quizás movidos por un dejo de piedad fueron a retirar a Natalia de ese sitio del que tarde o temprano la iban a exiliar. Pero no la llevaron a vivir de nuevo con ellos, eso no era opción. Manejaron otros cuantos kilómetros y esta vez la hospedaron en Lafayette, una ciudad que fue elegida por Christine. ¿Cuál fue el criterio? Sencillo. Consideraba que se trataba de un barrio pobre, con gente con sus propios problemas, donde habría menos chances de que Natalia se hiciera notar. Tras dejarla allí, los Barnett se mudaron a Canadá, donde Jacob estaba realizando estudios avanzados. Lo que ni Christine ni Michael tuvieron en cuenta fue la empatía que las personas pueden desarrollar sin importar su condición social. Y Cynthia Mans era particularmente empática. Cuando esta mujer conoció a Natalia, no dudó en ofrecerle su ayuda. Como dijimos, rápido se ganó su confianza y una noche conoció toda su odisea. Al final del relato, Cynthia hizo una pausa larga y luego le preguntó a Natalia cuántos años tenía. Natalia le respondió con sinceridad, le dijo que a esas alturas ya no lo sabía. La otra habló con su marido y luego se asesoró legalmente. Estaba convencida de que los villanos de esta historia no eran otros que los Barnett. De hecho, le pareció de lo más irregular el cambio de edad que habían realizado en el documento de su hija adoptiva. Además, no habían tenido algo en cuenta. En el mejor de los casos, suponiendo que tuvieran razón y Natalia fuera mayor de edad, eso no quitaba que hubieran cometido abandono de persona, dada la discapacidad de la chica. Fue así que los fiscales del condado de Tippecanoe acusaron formalmente a Christine y Michael por el descuido de un dependiente por su enanismo. Comenzó entonces una serie de investigaciones que traerían nuevos e inesperados giros. Empiezan las investigaciones. El caso recibió una inmediata cobertura por parte de los medios, que no dudaron en creer en la versión de los Barnett. La red se llenó de aterradoras historias que hablaban de una despiadada mujer con enanismo que se había hecho pasar por una menor de edad para que una familia de bien viviera un infierno. Los Mans se opusieron desde el primer momento a estas narrativas y solicitaron a un tribunal que anulara la orden de cambio de edad. Decían que el asunto merecía ser vuelto a investigar. Alegaron a su vez que deseaban convertirse en los tutores legales de Natalia, que a partir de entonces se mudó con ellos. Para demostrar que la justicia se había equivocado al tomar esta decisión, la familia pasó extensos meses realizando análisis de ADN y recolectando pruebas médicas. Cuando finalmente tuvieron todo, lo presentaron ante la justicia. Según aquellos papeles, el nacimiento de Natalia había ocurrido entre el 2000 y el 2005, por lo que para ese momento no llegaba a los 13 años. De hecho, Cynthia Mans no solo acusó de mentirosos a los Barnett, sino que alegó que estaba convencida de que Christine se había inspirado en la película Huérfana de 2009 para realizar las irrisorias acusaciones que había hecho. Christine se rió de esto en la corte y devolvió la acusación, remarcando que quien deliraba era Cynthia. Dispuestos a llegar al final del asunto, la Policía Estatal de Indiana envió a 2 detectives a Ucrania. Tras una ardua búsqueda, los profesionales lograron dar con Anna, la madre biológica de Natalia. Fue entonces cuando encontraron las respuestas que faltaban para descifrar el enigma. Lo primero que averiguaron y certificaron fue que Anna había nacido en 1979, lo que desarticulaba parte de lo que sostenían los Barnett. Si Natalia había nacido en 1989, como ellos no se cansaban de repetir, su madre la tendría que haber dado a luz a sus 10 años, cosa que no tenía sentido. Por otro lado, pudieron acceder a los registros hospitalarios de Natalia y corroboraron que había llegado al mundo el 4 de septiembre del 2003. Otros estudios demostraron que aunque no era lo más habitual, personas con el mismo diagnóstico que Natalia podían desarrollarse sexualmente de modo temprano, lo que daba una explicación racional a las supuestas pistas que los Barnett habían esgrimido para intentar tratar de embuster a la chica. Michael y Christine fueron juzgados por cargos de negligencia recién en 2019,
cuando el misterio quedó resuelto. Sin embargo, quedaron absueltos. Todo el período luego de los veredictos fue confuso y también marcó una distancia entre Michael y Christine, cuya relación terminó en un divorcio. De pronto, ya no se mostraron unidos en sus declaraciones, y el hombre se encargó de reforzar la idea de que su ex mujer era abusiva y manipuladora. Llegó a decir que ella incluso lo golpeaba. Luego, redoblaría la apuesta insinuando que Natalia y él habían sufrido al mismo monstruo. Aludiendo a Cristina alegó y cito: "Fui controlado y minimizado de forma excepcional. Cualquier cosa que era quien soy fue arrancada de mí, y fui guiado e instruido para hacer exactamente lo que ella quería que fuera". Mucho de todo esto empezó a salir a la luz recién en 2022, con la realización de nuevos documentales sobre el caso. Antes de eso, la población había asumido que Natalia era efectivamente la villana de la historia. Ahora que la concepción de lo sucedido se está reescribiendo, la chica se animó a dar su versión de los hechos, dándole aristas impensadas a la historia. También volvió al centro de los titulares cuando protagonizó nuevas polémicas. La actualidad de Natalia. Cuando por fin los medios se dignaron a escuchar a Natalia, ella contó una versión de los hechos muy diferente a la que siempre sostuvieron los Barnett. Según ella, Christine solía maltratarla con un cinturón, la rociaba con spray de pimienta y le daba excesivas dosis de medicamentos para mantenerla aletargada. A veces, esos medicamentos surtían el efecto contrario, y Natalia se encontraba sufriendo brotes de hiperactivismo y euforia. Básicamente, la chica dice que la familia la trató con una inusitada violencia desde el principio. Más adelante habían empezado a repetirle que tenía que decir que tenía 22 años, aun cuando eso no era cierto. Tanta había sido la coerción que la misma Natalia admite que el asunto se había vuelto nebuloso en su cabeza. De hecho, confiesa que en ese momento llegó a creer que lo que Christine y Michael le decían era verdad. Natalia también repasó todas las acusaciones que sufrió durante los últimos años y marcó las inconsistencias de las mismas. Christine decía, por ejemplo, que Natalia guardaba cuchillos para atacarla arriba del refrigerador. Ella remarcó con una sonrisa amarga que era incapaz de llegar a ese lugar, aunque se valiera de una silla. Agregaría que recién cuando los Mans la habían rescatado, había aprendido cosas tan simples y básicas como lavarse los dientes o cepillarse el pelo. Sin embargo, por mucho que se encargó siempre de remarcar la bondad de su nueva familia adoptante, en 2023 se fugó del hogar. ¿Y a dónde fue? A encontrarse con una pareja que tenía enanismo y que se mostró interesada en adoptarla. Todo esto se lo dijo a Cynthia en una llamada telefónica, donde también le explicó que no quería que la buscaran ni que acusaran de secuestro a las personas con las que se había ido. Quería que se entendiera que estaba eligiendo marcharse por su cuenta. Según sus palabras, necesitaba extender sus alas. También dejó entrever que los Mans habían sido algo hostiles con ellas en el último tiempo, aunque prefirió no ahondar en el tema. Investigaciones de los últimos meses indicarían que los Mans nunca fueron tan buenos como se mostraban. Al parecer, solo adoptaban niños para poder quedarse con beneficios económicos provenientes de esas adopciones. Se cree incluso que habrían estafado a Natalia hasta generarle una inmensa deuda. En la actualidad, Natalia vive en el norte de Nueva York con sus nuevos convivientes, con los cuales ya ha empezado a tener problemas. Más allá de eso, está estudiando para obtener su certificado del bachillerato y está aprendiendo a conducir. Se siente más optimista con el futuro y se describe como una chica a la que le encantan los niños y quiere casarse y tener hijos. En cuanto a Christine Barnett, es considerada una madre ejemplar por quienes no conocen su historial. Y es que la mujer escribió un libro sobre cómo acompañó a su hijo autista en su crecimiento y pasea por el país dando charlas y motivando a otras familias. Sostiene que jamás maltrató a Natalia para evitar dar mayores explicaciones. Solo remarca cuando alguien se lo pregunta que la otra encontró un modo de convencer a todos. Dice que tarde o temprano descubrirán que es una sociópata y van a tener que darle la razón que la justicia no le quiso dar en el pasado. Las sospechas sobre quién dice la verdad y quién miente aún dan vueltas entre quienes escuchan esta historia. ¿Son los Barnett acaso seres inescrupulosos que prefirieron deshacerse de una niña con un vil engaño? ¿Los Mans son tan o más terribles que ellos? ¿Es Natalia acaso una persona que se abusa de su condición para orquestar terribles planes? ¿Su nueva familia terminará acaso arrepentida? Lo cierto es que no es difícil encontrar puntos débiles en los testimonios de todos los involucrados, y ya parece un trabajo detectivesco y engorroso descubrir quién dice la verdad en todo el asunto. Sin embargo, lo que queda claro de inmediato es que los medios y la opinión pública siempre se apresuran a sacar conclusiones, ya sea por prejuicios o por morbo, olvidando que la realidad es inmensamente más compleja y aterradora que la ficción.